Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en la primera parte del programa al doctor Juan José Caldera, político venezolano de larga trayectoria, diputado a la Asamblea Nacional, diputado suplente del diputado Yayo Pilieri, que también nos acompaña aquí en el estudio, a quien saludamos. Con él vamos a hablar de su reciente libro, Mi Testimonio, un trabajo sobre la vida del presidente Rafael Caldera, sobre su paso por la vida política, una larga Y de trayectoria, mamá ¿no? también. Y de su señora esposa, por Y los supuesto, dos como pareja. Doña Alicia, que también aparece aquí, por supuesto, en la foto, ¿no? Una historia, bueno, que le he venido hojeando y que es muy familiar porque yo fui reportero, cubrí la fuente de política muchos años y por supuesto tuve el privilegio de conversar en muchas oportunidades con el doctor Caldera, ¿no? Así es. Un personaje. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad porque para mí representa mucho ese libro. Estuve trabajando en él unos 2 años. Es un compromiso no solo conmigo mismo, con mis hijas, con mis nietos, con las nuevas generaciones de venezolanos y con tantos venezolanos que siguieron el liderazgo de Rafael Caldera. Yo tuve la fortuna de nacer en ese hogar y me he sentido obligado a dar testimonio de lo que yo pude ver directamente durante tantos años. Y también de contestar algunas cosas que injustamente se dicen y que uno no puede permitir porque el que calla otorga. Uno no puede permitir que queden al aire, ¿no? Incluso hay gente que habla mucho de unidad, pero aprovecha sus intervenciones públicas y sus escritos para atacar de una manera injusta e incorrecta a una figura como Rafael Caldera. Y yo hablo de los dos porque creo que Claro. son una pareja que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones. Sí, no, y en el caso de Doña Alicia, bueno, su creación fundamental, la Fundación del Niño, bueno, creo No, que ella no creó ella la no lo creó, fundación. pero marcó una huella allí, Sí, digamos, la fundamental. Fundación del Niño la creó la señora Leoni Doña Menca Leoni, tiene con el razón. Día del Niño. Correcto. Ella la recibió, pero entonces creó toda una serie de programas como Sopo 200, Páginas para Imaginar, el Plan Vacacional. Que yo fui, por cierto, beneficiario de ese plan. Yo tuve la oportunidad de viajar cuando tenía 9 años, ¿no? Ella tuvo muchas satisfacciones por ese plan. En el primer periodo de gobierno de papá, 105.000 niños se beneficiaron de ese plan en los 5 años. Iba creciendo año a año, el último año fueron 40.000. Y con el tiempo se fue encontrando adultos que le decían, doña Alicia, yo estuve en su plan vacacional, yo Bueno, yo conocí fui uno de Caracas, esos adultos. tú conociste Guayana. Claro, cómo no, gracias a ese plan vacacional. Juan José, si, por ejemplo, hubo una persona que no conoció al presidente Caldera y que no tiene ninguna referencia a lo que él representó para este país, te preguntara quién fue Rafael Caldera, ¿qué dirías tú sintéticamente? Bueno, él decía en una entrevista el día que cumplió 90 años que la virtud que más apreciaba era la sinceridad. Papá fue sobre todo un hombre auténtico. Yo nunca le escuché decir en privado nada distinto de lo que decía en público. Igual mamá. El papá fue un hombre muy completo, porque algunos dicen, incluso lo han escrito, fue un hombre que estuvo obsesionado por el poder durante toda su vida. Señor, ¿cómo va a decir usted eso? ¿Cómo no? Fue un político que alcanzó metas tan importantes como la primera magistratura 2 veces por el voto popular, pero fue profesor universitario, fue académico, miembro de 2 academias, Ciencias Políticas y Sociales y la Academia de la Lengua. En su especialidad, Derecho del Trabajo, creo que hasta hoy no ha habido un especialista más reconocido Bueno, fue internacionalmente. autor de las 2 leyes del trabajo, ¿no? Exacto, pero internacionalmente yo creo que con varios especialistas que tiene el país muy calificados, no hay uno que haya sido reconocido más internacionalmente que Rafael Caldera. Eso ya es suficiente como logro en la vida de una persona. Y si vamos hablando de sus diferentes facetas, como cristiano, porque él fue un cristiano en la política, él entró a la política por convicción cristiana, por vocación de servicio, como dicen los papas. La política es la forma más excelsa de la caridad después del sacerdocio. Tuvo el más alto reconocimiento de la iglesia, de la más alta jerarquía eclesiástica. Pues hay que ver que San Juan Pablo II, que fue su amigo,
lo haya hecho invitar como orador de orden en un acto excepcional ante el Colegio Cardenalicio, donde estaban presentes no solo el Papa Juan Pablo II, sino más de 52, había más de 50 cardenales, creo que 52, para hablar como orador de orden en los 20 años de la Populorum Progressio, una encíclica tan importante para la Iglesia, encíclica de Pablo VI. Entonces, ¿cómo pueden decir que ese era un hombre que solo vivió para alcanzar el poder? Bueno, Sus adversarios políticos dentro y fuera de Copey lo acusaban de ser un hombre soberbio. Bueno, yo ahí puedo dar testimonio de lo contrario y lo digo, ¿no? Lo que pasa es que la personalidad de papá imponía mucho, pero yo nunca escuché a papá elevar el tono para tratar con nadie. Es más, yo, como cuento yo ahí, yo me di cuenta que había cumplido 21 años, Vladimir, por el trato de mi padre. Nunca pretendió avasallarnos, siempre nos pidió opinión. Cuando yo cumplí años, 21 años, yo era delegado estudiantil del Consejo Universitario de la Central. Y hubo un hecho terrible, donde salió herido el presidente, Alexis Hanf, presidente de la Federación de Centro. Bueno, yo afortunadamente no estuve en ese incidente. Pero es cierto que fueron unos copellanos quienes lo hirieron. Fue un tiroteo que se presentó. Bueno, yo afortunadamente ese día no estaba allí, pero cuando se van a reiniciar las clases, yo tenía la convicción de que tenía que asistir, pues. Y mi padre se me acerca y me dice, hijo, yo creo que tengo derecho a pedirte, por favor, que no vaya. Presidente de la República y mi padre. Ahí me di cuenta yo que yo había cumplido 21 años. Bueno, ¿cómo se puede decir que ser un hombre soberbio? Nunca lo escuché elevar. Bueno, tuvo a su lado personas que tuvieron toda su vida. De manera que si alguien puede dar testimonio de esas cosas es quienes pudimos vivir muy cerca de él. Se ha dicho, por ejemplo, injustamente, que él acabó con Copey. Incluso se ha escrito que él construyó a Copey, cosa que es verdad, y que acabó con Copey. Señor, ¿cómo se va a decir eso si él fue expulsado de Copey? Expulsado de Copey, a pesar de que la dirigencia de Copey tenía en sus manos una encuesta que decía que si Caldera era el candidato, Copey por primera vez iba a sacar mayoría en las dos cámaras del Congreso, y lo expulsan de Copey. Aún así gana las elecciones, y siendo el fundador del partido, que iba a enfrentar una situación tan difícil como la de Venezuela en el año 94, Copey, en lugar de ofrecerle apoyo, la dirección de Copey, a sabiendas de que muchos dirigentes de base trabajaron por él, en lugar de ofrecerle apoyo, se van a la oposición, ni siquiera lo felicitaron. Entonces, ¿cómo van a decir que Caldera destruyó a Copey? Entonces dicen, no, fundó a Convergencia, no fundó a Convergencia, no militó en Convergencia, Convergencia la fundamos nosotros, yo fundé Convergencia con un grupo de compañeros de Copey que habíamos creado en Copey un movimiento de opinión llamado Copellanos con Caldera. Entonces, yo me veo, mi ánimo no es polémico, yo no tengo intención de agredir a nadie, pero sí tengo que defender lo que estoy obligado a defender, porque el que calla otorga, ¿no? Entonces, yo abordo ahí una serie de temas. Bueno, y está la polémica con Eduardo Fernández, por ejemplo, y con Osvaldo también, que eran llamados delfines, ¿no? Sí, bueno, Osvaldo creo incluso que llegó a reunirse otra vez con papá ya en sus últimos años de vida, creo que estuvo en Tinajero. De Eduardo hay posiciones que no entiendo, pues acaba de escribir en un prólogo de un libro de Rafael Simón Jiménez, que cómo Caldera terminó su carrera política entregándole el poder a Chávez, como si fuese culpa de Caldera. Eso lo dice mucho, y en el libro, por supuesto, está también escrito precisamente una respuesta a eso, y es el hecho de que muchos sectores del país pedían la libertad de Chávez, ¿no? Sí, bueno, yo abordo ese tema también, abordo ese tema, pero dice, ¿cómo terminó tristemente su carrera política entregándole el poder a Chávez? Bueno, como si él fuese culpable de la elección de Chávez. Yo le pregunté a Eduardo Fernández por qué él no fue candidato en esa elección. Él quiso serlo. ¿Y por qué no fue? Porque lo derrotó dentro de Copey Irene Sáez. Luego, quiere decir que dentro del propio Copey no estaban muy contentos con su desempeño como secretario general del partido y su desempeño durante esos años. Yo no entiendo cómo Copey no le ofreció a Caldera respaldo cuando iba a iniciar su gobierno del 94. Copey, Convergencia y el MAS hubiéramos hecho mayoría en las dos cámaras. ¿Cómo te parece el Copey de hoy, de hoy en día, el Copey de hoy?
bueno, tengo que respetarlo como partido de la unidad. Yo pertenezco a Convergencia, Claro. no quiero expresar ninguna opinión que pueda crear, porque yo sí respeto realmente la unidad, pero es que hay gente que viene a las cámaras de televisión y va a la radio a hablar de unidad, pero aprovecha para decir lo que le da la gana sobre Rafael Caldera, y eso a mí me parece que uno no puede aceptar. Entonces tenía un tiempito queriendo dejar mi testimonio escrito. Yo no soy escritor, yo no soy biógrafo, yo no soy historiador, pero sentí el deber de conciencia de dejar eso escrito. Además sé que hay mucha gente que siguió el liderazgo de Caldera y que va a encontrar en esas páginas aliento, porque no deben estar muy de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, una vez Chávez dijo, Caldera no sufrió la dictadura de Pérez Jiménez. Imagínate tú, no veo de dónde sacó Chávez eso. Si le hubiera preguntado a Álvaro Silva Calderón, que fue abogado de la promoción Rafael Caldera del año 1956, probablemente le hubiera dicho, mire, comandante, usted no tiene razón. Juan José, tenemos que hacer la pausa, al retorno. ¿Es cierto? Me lo vas a responder después. Una pregunta que por aquí me hacen. ¿Rafael Caldera fue el padrino de bautizo de Hugo Chávez? Vamos a la pausa, ya venimos con Juan José Caldera, autor de este libro, Mi Testimonio, sobre la vida del presidente Caldera y de su esposa Liz.